Hola, nosotros somos Cristel y Rodrigo. y recordarán que el video pasado hablamos de variables. Bueno, las variables son las preguntas. ¿Y ahora qué? Después de que hicimos todas nuestras preguntas, salimos a la calle a encuestarnos y toda la cosa, ¿qué sigue? Bueno, es necesario que nosotros después tomemos todas nuestras encuestas y empecemos a clasificar nuestra información. ¿Pero cómo? Es muy fácil. Con tablas. Por ejemplo, tomaremos la variable edad. ¿Por qué edad? Porque casi todas las encuestas van a utilizar esta variable. ¿Por qué? Porque es muy importante saber el intervalo de las edades a las que nosotros vamos a encuestar de las personas. Por ejemplo, nosotros agarramos un intervalo de edades de 19 a 22 años, porque nuestro tema era necesario encuestar a personas de esa edad. ¿Por qué? Porque no vamos a encuestar a niños de 6 años acerca de embarazos no deseados. Pues no. Bueno, ¿después qué sigue? Vamos a hacer una construcción de una tabla de frecuencia y gráfica de barra. Para esto vamos a utilizar una tabla la cual vamos a dividir en dos. De este lado vamos a utilizar lo que es la clase o intervalo, es decir, nuestras edades. Y de este lado nuestra frecuencia, es decir, con qué frecuencia estas edades se van a repetir en nuestras encuestas. Vamos a hacer un intervalo. Nosotros agarramos un intervalo de 19 a 20 años, de 21 a 22, pero ustedes pueden agarrar un intervalo de, no sé, de 19 a 22 años si sus edades son muy amplias. Si sus edades llegan a 50 años, van a agarrar intervalos más amplios. Nosotros tomamos en este caso de 19 a 20 años. Nuestras encuestas nos arrojaron que la frecuencia de las personas que contestaron nuestras encuestas, solo 8 de esas personas tenían un intervalo de 19 a 20 años y 4 de esas personas tenían un intervalo de 21 a 22 años. Si nosotros sumamos estas dos frecuencias, nos va a dar un total de 12, pero nuestro total de encuestas no fue 12, sino fue 14. ¿Pero qué pasa con el 2 que nos sale restando? Bueno, ese 2 va a ser nuestra frecuencia de datos no válidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes recordarán que a pesar de que uno va a las calles y les dice a las personas cómo contestar la encuesta y que es muy importante que contesten todas las preguntas, no lo hacen. Algo tan sencillo como poner su edad, no lo hicieron. Tenemos 2 encuestas a las que no le pusieron edad. Esos son nuestros 2 datos que nos hacen falta. Entonces, 12 más 2 nos da nuestro total de encuestas, que es 14. Ya que tenemos nuestra tabla de frecuencia, vamos a graficarla. Se va a hacer una gráfica como las que hacemos en matemáticas. Vamos a poner nuestra frecuencia. En este caso, tenemos que de 19 a 20 años nuestra frecuencia es 8. Y de 21 a 22 años nuestra frecuencia es 4. Aquí lo tenemos. ¿Pero qué sigue? Bueno, para clasificar los datos más a fondo, tenemos que hacer una tabla de frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir esto, Rodrigo? La tabla de frecuencia acumulada se aplica a una colección de datos observados de un fenómeno. Exacto. Bueno, ya que tenemos nuestros datos anteriores, vamos a volver a hacer nuestra tabla, en donde también va a decir intervalo o clase. Y de este lado, mayor o igual que. ¿Qué quiere decir eso? Tranquilos, ahorita les explicamos. Bueno, en nuestro intervalo clase vamos a volver a poner nuestros intervalos o clases de nuestras edades. Recuerden que nosotros pusimos de 19 a 20 años, de 21 a 22. De este lado vamos a poner el total de encuestas. Nuestro total de encuestas fue 14. ¿Por qué 14 y por qué ya no 8? Bueno, la frecuencia acumulada quiere decir cuántas de las personas encuestadas han pasado por la edad de 19 a 20 años. Es lógico que las 14, porque hay personas que ya tienen 22 años, pero todas, hasta las de 22 años, han pasado por esta edad. Por eso es que vamos a poner aquí 14. Bueno, para sacar el siguiente dato, tenemos que recordar que nuestra frecuencia de 19 a 20 años era 8. ¿Y qué vamos a hacer? A este total de encuestas 14, que ahora es nuestra frecuencia acumulada de 19 a 20 años, le vamos a restar esos 8. Por lo tanto, nos va a dar el número 6. A esos 6
ustedes recordarán que teníamos 2 encuestas de las cuales eran no válidas. Entonces, a ese 6 le vamos a restar esas 2 encuestas, ya que nosotros no podemos adjudicarles una edad. Porque no puede, ¿qué tal si esas personas tienen 22 años y nosotros los ponemos en el rubro de 19? Pues no. Entonces lo vamos a poner a 14 menos la 8, que es nuestra frecuencia, nos da 6. Menos las 2 encuestas que no sabemos ni qué, nos va a dar 4. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada. Pero pues esto la verdad no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad, Rodrigo? No, porque al construir una distribución de frecuencias y el histograma se pierde bastante información, dado que con cualquiera de estos instrumentos es imposible saber cómo se distribuyen los datos en cualquiera de los rangos o categorías. Únicamente será posible si se tiene el listado de los datos originales. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gráfico de tallo y hoja. Sí, ya sabemos que suena como a árbol o como algo así, pero así se llama. Y la verdad es que es súper sencillo. Ustedes se van a preguntar cómo vamos a hacer eso de gráfico de tallo y hoja. El gráfico de tallo y hoja es... Es una técnica útil en el análisis exploratorio de datos. Cuando se usa esa técnica, el problema anteriormente enunciado deja de existir, pues proporciona el origen y clasificación de los datos y la forma de distribución. Bueno, les vamos a enseñar el método para la construcción de gráfico de tallo y hoja. Ese método la verdad es que es súper sencillo, no es como que tan complicado como suena. Bueno, iremos dando los pasos y a continuación se los iremos mostrando para que vean cómo se realiza. Supongamos que nuestras edades son 16, 22 años. Nosotros estamos checando nuestras encuestas. Sacas tus encuestas y haces una lista. Entonces, nuestra primera encuesta nos dijo que teníamos 16 años. Luego el otro tenía 18. Luego el otro tenía 20. Luego el otro tenía 16. Luego el otro tenía 17. Luego el otro tenía 21. Luego el otro tenía 22. Luego el otro tenía 17. Y el último tenía 19. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, el primer paso se hace una lista vertical de los tallos, que son los primeros dígitos de cada dato. Todo el número de tu edad va a ser un dato. Y el primer dígito va a ser un tallo. Y el segundo dígito se le va a llamar hoja. Ya más o menos le vamos agarrando la onda de qué es eso de gráfico de tallo y hoja. Bueno, nos dice que vamos a hacer una lista. Vamos a tener un 1, el primero es 1, el segundo es 1, por lo tanto ya lo tenemos y no se pone. El segundo es 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Aquí está, 1 y 2. Bueno, ahora el segundo paso es dibujar una línea vertical, como la pueden ver. Listo. A esto pasamos el paso 3, que se enlistan las hojas, que es el siguiente dígito de cada tallo, en el orden de aparición de la lista. Tenemos un 6, un 8, aquí tenemos un 0, 6, 7, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 7 y aquí tenemos un 9. ¡Listo! Bueno, ya realizado esto, pasamos al paso 4, que se ordenan las hojas en forma ascendente. Listo, borraremos todo esto. Y teníamos 1 y 2. Y aquí tenemos nuestros datos, que era 6, que era 8, 7, 7, 9, 0, 1 y 2. ¿Qué es poner las cosas de forma ascendente? Es ponerlas de menor a mayor. El primero es 6. ¿Qué número sigue después del 6? El 7. Después tenemos otro 7, lo volvemos a poner 7. Después tenemos 8 y al último 9. Nuestros datos ya nos quedan acomodados de forma ascendente. 6, 7, 7, 8 y 9. 0, 1 y 2.
Bueno, ya realizado este paso, el último paso, se gira el esquema 90 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y en este esquema se perfilan las barras que cubre en cada dato, en cada uno de la columna de datos. Ya tenemos esto. Esto nos va a decir que tenemos a alguien que tiene 16 años, alguien que tiene 17 años, alguien que tiene 17 años, alguien que tiene 18 años, alguien que tiene 19 años. Si tuviéramos más edades como 14, 15, 16, estarían acá. Y sabemos precisamente cuántas personas tienen qué edad. Aquí tenemos que una persona tiene 20 años, una persona tiene 21 años y una persona tiene 22 años. Eso es el gráfico de Taiyo y Yoja. Así de fácil vamos a saber las edades y nuestros rangos de edades de las personas encuestadas. Y esto es todo por hoy. Esperemos si les haya servido de mucho. Hasta luego. Hasta luego.